Hola, mi nombre es Alma y he estado en la iglesia por más de 14 años. Yo empecé desde chiquita, estuve en la escuelita cuando primero llegué a la iglesia. Después de allí fui involucrándome un poco más, pero nunca fui firme. Siempre estaba dentro de la iglesia, pero siempre tenía otra cosa pasando afuera de la iglesia. Mi niñez fue ah, muy diferente, en la cual que mi hermana mayor estaba pasando por problemas y eso causó de que yo tenía que ser la hermana mayor. Entonces para mí crecí así porque mi hermana siempre tenía problemas de, de sus cosas personales y por a causa de eso es porque nosotros llegamos a la iglesia. Uh, Después de allí estuvimos asistiendo a los servicios y yo nunca quise nada con Dios. Siempre estuvimos involucrados con el grupo joven, forzadamente, no porque yo quería, más porque mi madre quería que nosotros estuviéramos ahí. Los años pasaron, pero yo nunca quise nada con Dios, nunca me gustó nada del grupo joven, nunca me gustó nada de lo que los pastores decían y así fui creciendo hasta que yo empecé a mentir y empecé a tener mis propios problemas dentro de la iglesia. Yo empecé a tener dentro de mí ese deseo de hacer lo que yo quería. A causa de eso, empecé a ser rebelde, muy rebelde, que ya estando en la preparatoria, en la high school, yo ya tenía esa mentalidad de que yo ya entendía más las cosas que de adulto, ya sabía hacer muchas cosas, pero sentía como que yo estaba encerrada, sentía que yo estaba siendo controlada por mis padres y especialmente por mi madre, por no poder hacer nada. Eso causó dentro de mí de de hacer lo que yo quería, de vivir mi vida y a los 18 años yo salir de mi casa. A causa de esa rebeldía yo me involucré con relacionamientos que fueron tóxicos y, y eso causó que fuera estar lejos de Dios. Eso causó que yo era una persona dentro de la iglesia, pero otra persona fuera. Ahí es donde poco a poco empezó yo a involucrarme en los bailes, por la causa de las relaciones que yo tenía. Esa relación, la última relación fue cuando me controlaba, me decía qué hacer y yo obedecía, más porque yo daba atención, yo tenía esa atención de ellos y más especialmente de él con su familia, entonces yo podía hacer lo que yo quería. Y sucedió que no me gustaba lo que estaba pasando, entonces quebré la relación. Después de allí, yo quise todavía hacer mi voluntad, sino hacer vivir mi vida, vivir el mundo, disfrutar el mundo. Ahí nació ese deseo dentro de mí, de viajar, de descubrir y de nadie mandarme, de nadie decirme nada. Entonces, mismo dentro de la iglesia yo rechazaba a los obreros, rechazaba a todo el mundo. Ellos quisieron ayudarme, pero yo era muy ruda, yo era muy agresiva, entonces cada persona que se me acercaba lo rechazaba. Allí empecé el colegio, que empecé yo a trabajar.
Ahí, aún mismo, yendo a los servicios, viniendo a la iglesia, yo todavía no tenía ese deseo de buscar de Dios. Ahí encontré unos amigos en el trabajo con quien yo me juntaba. Ahí empezó mi caída, pues, podemos decir. Ahí tuve esa puerta abierta de las drogas, es ahí donde empezó. Y a través de los bailes me gustaba mucho la música, aún me gusta, pero antes era un más mayor, que yo tuve ese deseo de buscar a los artistas, ir a donde ellos iban y ir a los conciertos y a los bailes. Ahí yo empecé a tomar y eso causó que yo fuera a los clubs con mis amigos. Ahí yo empecé a mentir con mi mamá para poder ir a las fiestas, para poder ir a los conciertos. Yo tuve que mentir a mi mamá, tuve que mentir a mis padres y a mis hermanas también para que nadie supiera dónde yo estaba. Ahí empezó las drogas, tanto como las drogas, empezó la marihuana al principio, pero luego tuve problemas de ansiedad, ataques de pánico que antes yo no tenía, y eso para mí empecé a fumar los cigarrillos electrónicos y empecé luego a hacer la juca. Ahí fue siguiendo así hasta que también tuve cosas paranormales que yo pasé. Dentro de mi propio cuarto las cosas se salían de la nada, y yo a un lado de mi cama, en la pared, del otro lado del cuarto, salían las cosas y venían hasta mí, que era algo que no era normal, pero ahí yo tenía ese miedo. Yo ya tenía el miedo de la oscuridad, yo tenía miedo de caminar sola en la noche, pero aún así yo salía a hacer lo que yo quería. Entonces, así es como yo estaba, hasta que un pastor y una esposa vinieron para la iglesia, y ellos se acercaron a mí. Ellos empezaron, y yo vi esa diferencia de que ellos no me trataban como otra persona o otra joven que cualquier manera, sino yo verdaderamente vi que ellos se importaban de mí. Eso me llamó la atención, pero ahí yo empecé a escuchar al pastor, y ahí me invitaba para el grupo joven. Ahí él le gustaba la música, a mí me gustaba la música, entonces eso es lo que me atrayó a formar una banda dentro del grupo joven, que nunca se aconteció, pero ahí es donde yo empecé a tener ese interés. A través del pastor me guió, y sucedió que él pasó por una situación de enfermedad. Él ya estaba orientándome, ya estaba hablando junto con su esposa, hablando conmigo de cómo yo podía tener una vida con Dios, mismo con esa situación. Entonces vi el proceso de cómo mismo él estado en una situación de vida o muerte. Allí él tuvo esa fuerza, tuvo esa fe de aún así en ese estado ayudarme, tener esa disposición de ayudarme en mis problemas, mismo que él tenía ese problema, tanto como su esposa estaban en la situación. Eso me llamó la atención, y por causa de esos atendimientos, orientaciones, poco a poco yo fui dejando las cosas. Fui dejando la droga, ya no tenía los ataques de pánico, y verdaderamente yo tuve ese deseo de cambiar mi vida, porque dentro de mí estaba tratando de llenar todo, pero nada conseguía llenar ese vacío que yo tenía dentro, que yo ni me daba cuenta.
Ahí fue una campaña de Israel que el pastor me preguntó si yo estaba participando y yo dije que no. Y él me dijo que porque yo estaba esperando. Ahí yo me quedé callada, pero él me orientó y dijo que si yo tenía esa fe, que para poder tener una vida con Dios y para cambiar mi vida, ese fuera el primer paso. Entonces yo agarré, fue la última persona en agarrar el sobre, la última persona en entrar en la campaña en la última semana. Y yo participé, yo tomé esa decisión de cambiar mi vida. Ahí tuve un problema de salud en mi trabajo, que tenía un dolor muy fuerte. Me vomitaba, pero yo no sabía de qué estaba vomitando porque solo veía sangre y me dolía mucho mi estómago, mi abdomen y en el trabajo ya me iba a desmayar, entonces fui a la emergencia. Ya mis padres, mi familia y el pastor que me estaba orientando junto con su esposa, ellos me ayudaron y fueron al hospital donde estaban. Ahí ellos me dijeron que tuviera fe, pero dentro de ese hospital, dentro de esa cama, yo estuve decidida de cambiar mi vida. Ahí nació esa fe por haber visto lo que él pasó, de cómo él afrontó la situación. Yo tuve ese ejemplo y yo lo tomé para mí mismo. Y usando la fe, ahí yo dije, yo no voy a quedarme aquí. Yo no sé cómo yo voy a salir, pero yo voy a salir bien. Y yo no voy a tener ningún problema de salud. Y así fue. No tenía nada, pero aún tenía uno de esos dolores que yo no sabía. Y ahí vino el viernes, ahí yo llegué a la iglesia. Yo ya no quería venir por causa del dolor, pero el pastor me llamó, dijo que sí yo iba a venir. Y yo dije no al principio, pero ya luego le dije, voy a ir. No sé cómo, pero yo voy a ir. Llegué a la iglesia y ya empecé a sentir el dolor muy fuerte, que yo no podía caminar. Tenía a mi madre, tenía a mis hermanas ayudándome a bajar el carro para poder llegar por lo menos en el salón. Y pues obviamente no era normal, sino que fue un espíritu malo que yo estaba teniendo. Y yo ya estaba manifestando en la iglesia con espíritus malignos, pero aún así anteriormente yo continuaba haciendo lo que quería. Pero ese viernes yo fui liberada y de todo, completamente. Y fue ese día en que verdaderamente dejé todo. Dejé todo y yo empecé a tener ese camino con Dios. Ahí, después de liberarme, tuve ese deseo de entregar mi vida a Dios. Entonces me bauticé en las aguas y empecé a verdaderamente ver el cambio dentro de mí. Pero aún así yo tenía esa orientación y cada paso que yo tomaba, cada pregunta, yo siempre me acercaba al pastor y a su esposa para ellos guiarme en lo que tenía que hacer. Y así fue y ellos me orientaron y me dijeron de que yo no podía tener una vida completa si no tuviera el Espíritu Santo. Cuando él me dijo eso, yo tuve que hacer lo que tenía que hacer, que era quitar y tirar todo aquello que yo tenía, la ropa, las camisas, los boletos, todo lo que yo tenía de las artistas, aún yo lo tenía retenido. Pero ese día yo decidí tirarlas. Sin importando cuánto me costó, sin importando quién me lo dio, porque fueron las artistas mismos que me la habían dado para haber ido a los conciertos y ellos me invitaban para ir a las fiestas. Entonces eso fue algo valioso para mí,
tenía cosas de ellos firmados por ellos, y fueron de mis artistas favoritas. Entonces es ahí donde yo decidí dejar todo. Yo dije, nada va a resolver mi problema, que dentro de mí que está vacío. Entonces yo tiré todo. Participé del ayuno de Daniel y ahí yo fui entregando mi vida más y más. Yo comencé a leer la Biblia, comencé a buscar de Dios, buscar del Espíritu Santo día y noche. Y había terminado el ayuno y aún yo no había recibido el Espíritu Santo, pero yo no me desanimé y yo continué haciendo el ayuno hasta que yo fui bautizada con el Espíritu Santo, que fue un momento especial para mí, que nunca me voy a olvidar, porque fue mismo Dios diciéndome que Él iba a estar conmigo, que esa certeza dentro de mí de que pase lo que pase, cualquier lucha, cualquier problema, Él iba a estar ahí y que Él estaba dentro de mi vida, que algo que es inexplicable, sino que es paz, alegría, amor y cambió todo en mi vida. Yo tenía rencor con mi madre, ahora ya no. Tenía esa ansiedad de los ataques de pánico y ahora ya no los tengo. Dejé las drogas, dejé las fiestas, dejé las amistades y gracias a Dios hoy mi vida es completamente diferente.